Que el Señor me lo bendiga, hermanos. Esta mañana vamos a hablar sobre uno de los sermones que me ha gustado más elaborar, y es que traigo un mensaje, una palabra para nosotros en esta mañana, que creo que muchos de nosotros hemos vivido y lo hemos experimentado en nuestra vida. No es una pantalla de Windows, es el fondo del tema que vamos a utilizar para esta mañana. Ese es un desierto. Y hoy vamos a estar hablando, hermanos, sobre mi milagro en medio del desierto. Un milagro en medio del desierto, basado en el poderoso libro de Juan, capítulo 9, versículos del 1 al 14. Siempre estoy utilizando yo la nueva traducción viviente. Ustedes pueden leerlo en Reina Valera o hay hermanos que tienen otras versiones. Y dice de la siguiente manera: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron los discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban: ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían sí, y otros decían no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo: sí, soy yo. Le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo: el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. Los fariseos interrogaron al hombre sobre todo lo que había sucedido, y él respondió: él puso el lodo sobre mis ojos, y cuando me lavé, pude ver. Palabra del Señor en esta mañana, hermanos, que vamos a estar meditando hoy en un hermoso mensaje que tiene que ver con la esperanza que nosotros debemos de tener como cristianos, y sobre todo las cosas que el Señor hace en nuestra vida que no son comunes. Cuando nosotros estamos hablando aquí sobre este milagro que estamos viendo, es la historia de un ciego donde los discípulos empiezan a preguntarle si esta enfermedad que tenía el ciego era a causa de los pecados de él o los pecados de sus padres. Ojo, que aquí directamente los discípulos se van a emitir un juicio. Se van directamente a decir: esto ha sido por una mala razón. Esto ha sido por el pecado.
que normalmente nosotros cuando vemos a una persona caída, cuando vemos a una persona en pecado, cuando nosotros vemos a una persona pasando por un proceso, cuando vemos a una persona pasando por una enfermedad, por una situación difícil en la vida, ¿qué es lo primero que nosotros decimos? Algo está pagando esta persona. El karma es malo, dicen algunos cristianos todavía, ¿verdad? El karma, la ley de la vida. Es que lo que se siembra se cosecha, dicen. En ningún momento los discípulos, a pesar de que eran los discípulos de Jesucristo, de Jesús en ese momento, a pesar de que se estaban formando, a pesar de que se estaban instruyendo en la palabra del Señor, a la par del maestro de maestros que era Jesús, pudieron entender que hay en la vida situaciones que no tienen ninguna explicación más que porque son una situación en donde Dios se va a glorificar. La historia de este hombre me llama muchísimamente la atención, profundamente la atención. Cuando nosotros visionamos el desierto de este hombre, no hablamos de un problema que para él tenía solución. La ceguera es un problema que posiblemente para él no tenía solución. Ya se había dado por perdido. Estamos hablando de un hombre que había nacido ciego. Cuando uno está limitado, entra en una crisis de resignación. Cree que ese es el fin de todo lo que va a pasar en nuestra vida. Cuando llegamos a un proceso difícil en nuestra vida, decimos, el Señor aquí me quiere tener y así quiere que yo esté. Es que el Señor quiere que yo esté en esta situación. El Señor nunca va a querer que nosotros estemos estancados en una situación. El Señor quiere que nosotros aprendamos de la situación. Y es que humanamente, cuando hay problemas, cuando hay procesos, cuando hay situaciones difíciles, no hay nada que nosotros podamos sentir, que podamos hacer sobre esas situaciones. Una enfermedad difícil. Pensamos, bueno, me toca simplemente paliar la enfermedad. Hay hermanos que tienen enfermedades crónicas y que dicen, bueno, mientras tenga los medicamentos, y ahí voy. El Señor me quiere tener así. El Señor me ha puesto este aguijón en mi carne. El Señor me tiene en este proceso. Esta es la voluntad de Dios, decimos muchos cristianos. Hoy yo quiero tomar la historia de este ciego para darle un principio de vida a usted, hermano, y para mi vida también, porque cuando nosotros predicamos, hermanos, y compartimos la palabra, nosotros somos los primeros en aprender y en hablarnos a nosotros mismos la palabra del Señor. Y quiero comenzar por decirle que la palabra milagro es una palabra especial. ¿Cuántos creen que la palabra milagro es una palabra especial? ¿Sabe por qué se le llama milagro? Se le llama milagro porque no hay nada humanamente que se pueda hacer. Se llama milagro porque no hay ninguna situación económica que te pueda sacar de eso. Se llama milagro porque no hay dinero que pueda solucionarlo. Se llama milagro porque no hay estrategia que pueda resolverlo. Se llama milagro porque no hay medicina que lo pueda curar. Se llama milagro porque no hay persona que nos pueda sacar de esa situación. Mire que la palabra de Dios habla de este hombre ciego, lo cataloga como un pordiosero mendigo. Así lo menciona la gente, ¿verdad? Le dice, ¿no es este aquel que era un pordiosero, que era un mendigo? No tenía ningún futuro, hermanos. Mire que esta persona ya había tirado la toalla, por decir así. No podía tener un trabajo, no podía tener una familia, no se podía casar, mucho menos podía pensar en tener una novia, mucho menos en tener hijos, mucho menos en tener un hogar, una casa, un transporte o algo. Él ya se había dado por perdido, condenado a tener una vida allá atrás, allá en el fondo, como un perdedor, como un fracasado. A eso estaba condenado él en su mente. Hoy les voy a mostrar, vamos a ver, hermanos, que en la palabra de Dios, con el amor que Dios nos ha dado, y es tan grande el amor de Dios para nuestras vidas,
que así como a este hombre ciego le llegó su turno para ir al lago, para ir a las aguas y lavarse, también a nosotros nos va a llegar nuestro turno, hermanos. También hay un momento en nuestra vida donde nos llega nuestro turno, donde el Señor nos dice a nosotros, ve y lávate. Pero también es un mensaje para aquí en este caso de este hombre ciego, estamos viendo a un hombre ciego que nació ciego. Nunca tuvo la visión, nunca tuvo las cosas. Pero también este es un mensaje, hermanos, para los que tuvimos y perdieron o perdimos. ¿Se recuerdan de Bartimeo? Él no había nacido ciego. Él recuperó la vista, recobró la vista. Cuando dice para que recobrara la vista, quiere decir que en un momento sí la tuvo. Había visto, pero no había visto. Antes sí veía, pero se la había suspendido y se la devolvió. También para aquellos que hemos tenido, que han tenido y que hemos perdido o han perdido, también hay milagros esperándonos en nuestra vida que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero ¿cómo opera ese milagro, hermanos? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana, cómo opera este milagro. Quiero comenzar con el punto número 1 para los que tienen la buena costumbre de apuntar, para que cuando su familia le pregunte allá en su casa, ¿qué hablaron ahora? Usted va a su apunte y le dice, hoy hablamos de un milagro en medio del desierto, basado en Juan capítulo 9, versículos del 1 al 14. Y el primer punto fue, Dios conoce la historia real. ¿Qué queremos decir con esto, hermanos? De que Dios conoce la historia real. ¿Se recuerdan cuando les comentaba que los discípulos le dijeron, ¿está así por pecado? ¿Está así porque sus papás pecaron o porque él pecó? Cuando alguien está en crisis, hermanos, quiero que me presten mucha atención a esto, lo que voy a decir. Y me van a decir ustedes si es así o no es así. Cuando alguien está en crisis, hermanos, ¿qué es lo primero a lo que se enfrenta a la persona? Es al juicio de las otras personas. Y es inevitable, es irremediable. No se puede saltar eso. Es algo que tiene que pasar. Cuando una persona tiene una crisis, un fracaso, un error, un pecado, lo primero que esa persona enfrenta nunca va a ser el apoyo de las personas. Nunca, pero ni de la familia. Jamás. Cuando una persona tiene un error, comete un error, tiene una falta, tiene un fracaso, tiene una caída, lo primero es innato en el ser humano. No lo podemos borrar. Lo primero que hace la persona que recibe es el juicio de las personas. Te pasó porque algo hiciste. Te pasó porque a alguien le hiciste daño. Te pasó porque algún pecado tenés ahí. Te pasó por tu mala cabeza. Y empieza la crítica. Y empieza la gente a juzgar a la persona caída. Y días después, cuando ya se empieza a conocer lo que ha pasado, empieza la gente a, sí, mire, pobrecito, si es que la verdad es que no era su culpa, ¿verdad? Si al final fueron cosas que pasaron y mejor oremos y tratemos de ayudarle, ¿verdad? Pero lo primerito que enfrenta el ser humano cuando tiene un problema es el juicio de la gente, la crítica de la gente, el ataque de la gente. Pero Dios conoce la historia real. De ese problema, hermano, que usted tiene en su corazón, de esa tribulación que usted tiene en su espíritu, que no le cuenta a nadie, ni a su esposo, ni a su esposa, que usted no le cuenta, ese problema de salud que está enfrentando su familia y que usted no le cuenta a nadie porque quiere que esté encapsulado ahí por la privacidad, por la intimidad de su familia. Aquel problema con sus hijos que usted no quiere que la gente se dé cuenta. Y que la gente le dice, no, es que como usted nunca les impuso disciplina, y la gente no sabe tal vez por lo que usted está pasando. Es que si usted lo hubieran visto a tiempo, no estuvieran en esta situación. Y la gente no sabe.
Lo que no saben, hermanos, es de que a través de esta situación, a través de este proceso, a través de esa enfermedad, a través de ese fracaso, a través de esa situación, a través de ese desierto que usted está pasando, hermanos, Dios se va a glorificar en su vida. Eso es lo que la gente no sabe. No sabe que Dios ha permitido que ciertas cosas se den en nuestras vidas para que Él se glorifique, para que Él vuelva a ser el centro de todo y para que nuestra vida se vuelva de testimonio para otros. Dios ha visto todas las veces que lo hemos intentado, hermanos, en nuestro corazón. Dios ha visto esas oraciones que usted hace cuando dobla rodilla, cuando usted le clama al Señor y le pide al Señor por una solución, por una sanidad, por un proceso, por un trabajo, por la reconciliación de su familia, por la sanidad de sus hijos, por el empleo de su esposo, de su esposa, por la sanidad de su corazón, de su mente, de su espíritu. El Señor ha visto sus lágrimas, hermano. El Señor ha visto su proceso. Él conoce la historia real. Él sabe realmente qué es lo que está pasando y por qué ha permitido que eso pase. Dios todo lo ve. Por ahí alguien me decía, no te preocupes, la verdad saldrá a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Tené paciencia, orá, doblar rodilla. A veces el Señor nos permite que nosotros pasemos por procesos difíciles en nuestra vida, que posiblemente decimos, yo no me merezco esto. Yo no nací para esto. El Señor no me tiene en esta vida para pasar por este proceso. Yo en mis redes sociales yo estoy tirando varios posteos de lo que yo voy compartiendo de mi vida. Y hay una serie que yo le he llamado El precio del llamado, con diferentes puntos, ¿verdad? Y es que a veces creemos que ser cristianos, hermanos, va a ser un proceso de color de rosa. Y de que por ser cristiano todo nos va a salir bien. Y que por ser cristianos la vida nos va a sonreír todo el tiempo y vamos a tener beneficios en nuestra vida todo el tiempo y nuestra prosperidad va a ser siempre todo el tiempo. Y por eso es que a veces muchos cristianos se gozan y se jactan de su situación, ¿verdad? Y dicen, no, yo no tengo eso porque el Señor así me ha bendecido, pero yo soy feliz. No, es que el Señor así me tiene, pero yo soy feliz. Pero detrás de esa cara esconden una raíz de amargura, de que no tienen esto, que no tienen lo otro, que no han alcanzado esto, que no han alcanzado lo otro, porque no han aprendido que el Señor no es que te quiera así. El Señor lo que quiere es que aprendamos de esos procesos. Cuando hay hermanos que me han comentado, no acá, claro, ¿verdad? En otras iglesias que me dicen, no, es que mi situación económica está difícil, pero yo sé que el Señor aquí me quiere tener porque es que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y tergiversan esa situación porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuando quitamos a Dios de primer lugar, ¿verdad? El dinero no es malo. ¿O me va a decir usted que el dinero es malo? El dinero no es malo. Poner al dinero sobre Dios, sobre Jesucristo, sobre su palabra y hacerlo a Él a un lado, eso es el problema. Cuando usted, lo que hemos hablado en predicaciones anteriores, cuando nosotros le quitamos el lugar al Señor y ponemos a nuestras añadiduras en primer lugar, ahí está el problema. Pero no es que Dios nos quiera en esa situación. Dios no quería a Job en esa situación, pero lo permitió ¿para qué? Para que él pasara por el proceso, para que después su nombre, su testimonio, diera gloria de la bendición de Dios. Porque Dios sabe que nos va a restaurar, porque Dios sabe que nos va a sacar de aquí, pero hay algo que nosotros tenemos que hacer. Y es que Dios, hermanos, como segundo punto, a Dios le encanta hacer cosas extrañas. ¿Cuántos creen esto de que a Dios le encanta hacer cosas extrañas, hermanos? Dios es un Dios de lo sobrenatural. No es normal. Nuestro Dios no es normal. Cuando alguien le dice a alguien más, es que vos no sos normal, ¿verdad?
Nuestro Dios no es normal. A Dios le encanta hacer cosas extrañas. A Dios le encanta utilizar a lo más raro, lo más extraño de la gente, de la humanidad. Él dice que vino a rescatar a los perdidos y que utilizó de lo peor para poderlos transformar. Porque al Señor le encanta hacer cosas extrañas en los momentos en los que nosotros creemos que nadie puede hacer nada. Por eso se llama milagro, ¿verdad? Porque ese milagro es algo que humanamente nosotros no podemos ni siquiera verlo, ni siquiera imaginarlo. Pero Dios sabe exactamente lo que está haciendo. Dios sabe exactamente qué piezas está moviendo. Por eso yo he encontrado una gran pasión en ver videos de estrategias de ajedrez. Porque el ajedrez es uno de los deportes más estratégicos que existe. Y yo solo me imagino a nuestro Dios sentado con la tabla de nuestra vida, ¿verdad? Y dice aquí está la tabla del hermano Mario Cabrera. Voy a mover este peón, voy a quitar este caballo, voy a ganarme este alfil, voy a mover acá, voy a mover acá. Y ese juego puede durar horas, días. Y cada movimiento tiene un campanazo. ¡Ping, ping, ping! Y Dios mueve una pieza, pero nosotros movemos otra. Y viene el Señor y mueve otra, pero nosotros movemos otra. Y ese juego puede durar años. Porque a Dios le encanta hacer cosas extrañas. Piense en ese problema que usted tiene, hermanos, en su mente. Usted ya lo tiene. Usted ya tiene en esa situación. Esa deuda, ¿cómo la va a pagar? Dice, voy a ahorrar $20 al mes. La cuota es de $10, voy a abonar 30 al mes. Y dentro de tanto tiempo yo ya la tengo pagada. Usted ya tiene en su mente el proceso de lo que va a hacer. Esa medicina, me tengo que tomar la pastilla cada 8 horas por 7 días. Tengo que tomar agua. Usted hace su proceso para resolver su problema. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, ¿qué nos encanta hacer? Nos encanta tener el control de todo. Nos encanta saber qué es lo que va a pasar. Nos encanta saber si yo hago esto, entonces voy a tener esto. Por eso los inversionistas, cuando van a invertir, lo primero que preguntan es, ¿y yo cuánto voy a ganar de eso? Porque quieren tener seguro el futuro de lo que van a hacer. Hay un nivel de riesgo, claro, ¿verdad? Pero siempre queremos tener claridad de lo que va a pasar en nuestras vidas. Queremos tener seguridad de lo que va a pasar en nuestras vidas. Nos encanta nosotros tener un proceso para... Nosotros ya tenemos el proceso para eso, de cómo vamos a salir de nuestros problemas. Pero déjeme decirle, hermano, de que si usted en esta mañana usted está dispuesto a resolver sus problemas en su vida, a encontrar ese milagro en medio de su desierto, usted tiene que permitir que Dios meta la mano. ¿Y qué quiere decir que Dios meta la mano? Que Dios va a meterla no como usted quiere, hermano, sino como Él quiere hacerlo. De que va a haber momentos en que las situaciones se van a ver difíciles, pero es la forma en cómo Dios quiere hacerlo. Usted va a pensar que hay momentos en que no está pasando nada, pero sí está pasando algo adentro de usted. Tal vez no allá afuera, pero adentro de usted está pasando un torbellino, un tornado de cosas en su espíritu, en su mente, en su corazón, que después usted va a entender y va a decir, ahora entiendo por qué pasó todo lo que pasó. Porque cuando usted vea su milagro, usted va a decir, ahora entiendo por qué pasó todo esto. A Dios le gusta hacer cosas raras y extrañas. Mire qué cosa más rara, ¿verdad? Que aquí al ciego, usted ya le había puesto coco a esto de decir, de ver cómo que Jesús viene y escupe en el piso. Escupe. El ciego porque no podía ver, pero si lo hubiera visto hubiera dicho, saco, ¿verdad? Pero si yo vengo aquí y le escupo y le pongo aquí escupa en el pelo, ¿usted qué va a decir? No, usted muy ungido puede estar, pero no me va a escupir, ¿verdad? No, hermano, usted muy Espíritu Santo puede tener, pero yo no le voy a agarrar ese escupitajo para que en una herida, ¿verdad? No, ¿verdad?
Pero el Señor así lo hizo. Escupió en el piso e hizo lodo. Y yo ya me imagino al ciego, ¿verdad? Sintiendo calientito aquí en los ojos, ¿verdad? Y nadie le dijo nada. Cuando normalmente podríamos nosotros pensar en preparar una mezcla de medicina, de chichipince con hierbabuena y qué más, no sé, clavo con olor y jengibre con gotitas de sal, ¿verdad? O algo para hacer una mezcla que tenga lógica, ¿verdad? Pero el Señor lo que hizo fue escupir en el piso. Porque nosotros, hermanos, tenemos que tener fe en la forma en cómo Dios va a hacer las cosas. Fe en las promesas del Señor. No en el proceso, en cómo lo está haciendo, lo que nosotros pensamos que es normal, sino cómo Él quiere hacer las cosas. Mire lo que dice Juan capítulo 5, versículos del 1 al 18. Ahí estamos hablando sobre el paralítico de Betesda. ¿Quién se acuerda de esta historia? Por eso yo en el receso le dije a Luis, vos me copiaste del sermón, le dije yo, pues, me agarraste algún versículo de ahí, le dije, para la clase. Mire lo que le pregunta Jesús al paralítico. Después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Mire bien lo que dice, 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Imagínese, usted se imagina como esos conciertos que se llenan en los estadios, ¿verdad? Esos que cantan medio raro, ¿verdad? Que se llenan así. Imagínese eso en 5 puertas. De gente enferma, con necesidades, con problemas. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años. Mire, no un año, no 2 años, no 3 años. 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio, y lo que estaba hablando nuestro hermano Luis en la clase, ¿verdad? Nuestro Señor conoce los corazones y conoce los pensamientos. Vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó, mire lo que le pregunta. Quiero que abra bien sus ojitos y que vea la pantalla y que vea ahí lo que dice en la parte de en medio. Dice, le hace una pregunta y le dice, ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Para qué le hace la pregunta si él ya sabe? Pregunto. Es como cuando a uno le dicen, ¿verdad? ¿Tenés hambre? Y uno anda preguntando, ¿y qué hay de almuerzo? ¿Qué tenés hambre? Si estoy preguntando es porque tengo hambre, ¿verdad? Pero el Señor le dice, Él ya conocía su corazón, conocía su situación. Y mire aquí dice, cuando vio y supo, o sea, ya sabía que hacía tanto tiempo que padecía de la enfermedad, va y le pregunta, ¿te gustaría recuperar la salud? Y él le contesta, es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega, ¿qué? Dígalo, dice. Siempre alguien llega antes que yo. ¿Cuántos nos hemos sentido así en la vida, hermano? Me ganaron el mandado. No logré el cupo. Me tardé 1 hora y ya no lo logré. Ya no logré pagar el recibo porque llegué tarde. Me cayó la mora porque llegué un día después. Perdí la consulta, perdí la cita porque llegué media hora tarde. Jesús le dijo, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar.
Pero ese milagro sucedió el día de descanso, así que los líderes judíos, protestaron. Le dijeron al hombre que había sido sanado: no puedes trabajar el día de descanso, la ley no te permite cargar esa camilla. Pero él respondió: el hombre que me sanó me dijo: toma tu camilla y anda. ¿Quién te dijo semejante cosa?, le exigieron. El hombre no lo sabía porque Jesús había desaparecido entre la multitud. Pero después Jesús lo encontró en el templo y le dijo: ya estás sano, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y le dijo que Jesús lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió, mire lo que responde: mi Padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su Padre, con lo cual se hacía igual a Dios. ¿Cuál es el mensaje de este verso, de este capítulo, de esta historia, de este testimonio del paralítico de Betesda? Que a Dios le encanta hacer cosas extrañas. A veces Él nos pregunta, ¿verdad? ¿Quieres ser sano? ¿Quieres restaurar tu familia? ¿Quieres restaurar tu matrimonio? ¿Quieres restaurar la relación con tus hijos? ¿Quieres recuperar la salud? ¿Quieres recuperar la salud de tus hijos? ¿Quieres salir de esa adicción? ¿Quieres salir de ese problema? ¿Quieres mejorar tus finanzas? ¿Quieres pagar tus deudas? ¿Quieres tener un mejor trabajo? El Señor nos pregunta eso de manera indirecta. ¿Y qué decimos nosotros? Es que no puedo. Es que no sé cómo. Es que está difícil. Es que no sé a dónde ir. Es que no sé a quién acudir. No hay nadie quien me ayude. No hay nadie quien me eche la mano. No hay nadie quien me preste el pisto. No hay nadie quien me pueda decir qué hacer. No hay nadie que me pueda llevar. Ese proceso, lo que le dice aquí el paralítico es que ese proceso que él tenía de ir, caminar hacia el lago para meterse al agua cuando el ángel alborotaba el agua, no le funcionaba. Porque él en su mente tenía que ese era el proceso, que tenía que arrastrarse o que alguien lo tenía que llevar. Y eso nos pasa a nosotros. A veces creemos que nuestro proceso, la forma como nosotros estamos haciendo las cosas, que ese es el proceso en cómo Dios nos va a resolver las cosas. A veces creemos que nuestro proceso es la forma correcta para resolver las cosas. Yo he pasado por un proceso y yo pensaba que tal vez haciendo esto, haciendo lo otro, comprando aquí, llevando allá, mandando aquí, diciendo esto, eso iba a resolver el proceso, la forma. Y no, porque no es así. Si Dios lo va a hacer en su tiempo, a su forma, a su manera. Cuando nosotros estábamos orando por la salud de mi madre, nosotros decíamos: Señor, es tu hija, es tu sierva. ¿Cómo no vas a tener misericordia de ella? No. Y mi papá y yo hacíamos pactos y orábamos y nos abrazábamos y llorábamos y decíamos: vamos a hacerlo esto, vamos a hacer lo otro, y te prometemos esto, y te prometemos... Porque pensábamos que ese era el proceso. Pero el Señor tenía un plan mayor. El Señor tenía un propósito mayor a nosotros estar pensando en seguirla teniendo acá. A veces creemos que nuestros procesos son la forma en cómo nosotros vamos a resolver las cosas. Ese milagro en el desierto va a llegar cuando nosotros menos nos lo imaginemos. Ese milagro en nuestro desierto va a llegar cuando menos lo esperemos, si dejamos que Dios meta su mano. Si nosotros creemos con fe en la forma de Dios y no en nuestro proceso. ¿Por qué? Fácil, porque a Dios le encanta hacer las cosas de maneras extrañas.
Usted no lo va a entender, hermano. Usted no lo va a comprender. Usted no va a saber por qué está pasando esto. Pero el Señor sí sabe lo que está haciendo. Nosotros como seres humanos no vamos a comprender, Señor, ¿y por qué? Si yo nunca quise esto para mi vida, y yo nunca hice, yo no me merezco esto, yo no me merezco pasar por esto. Pero el Señor sabe por qué. ¿O creen que Job se merecía todo lo que le pasó? ¿Ustedes creen que José se merecía todo lo que le pasó? ¿Ustedes creen que Jacob se merecía todo lo que le pasó? Las cosas a veces no es porque las merezcamos, es porque Dios permite que las cosas pasen, porque tiene un plan para nosotros y sabe lo que vamos a hacer. Satanás no nos estuviera tratando de atacar a nosotros como iglesia, como miembros, como familia, si nosotros no tuviéramos algo bueno que ofrecerle para el servicio del Señor. Satanás se acercó a Dios para pedirle la vida de poner a prueba a Job. ¿Por qué? Porque veía que era un hombre bueno, justo, y que predicaba el testimonio de Jesús, de Dios. Satanás no pide poner a prueba a personas que no tienen futuro. Me doy a entender con la suficiente claridad. Satanás no se va a ir a atacar a alguien que ya tiene ganado, a alguien que tiene sumido en el vicio, en la adicción, en la pornografía, en el pecado. A ese Satanás no le interesa, porque ya lo tiene. Le interesa a aquellos que estamos luchando, que estamos perseverando, que estamos buscando salir adelante, que buscamos leer la Escritura, que estamos en oración. Cuando usted se postra y dobla rodilla para orar por su milagro, ahí es cuando Satanás lo quiere atacar con el sueño, con pensar cosas que no son, con pensar, ya hay otro día orar y no veo nada. Hay otro día orando y yo no veo nada. Hay otro día orando y yo no veo resultados. Más es lo que me desvelo, me da más sueño y mañana voy a amanecer desvelado. Dios obra en su tiempo, no en el nuestro, en el de Él. Y con esto quiero poner un ejemplo. Usted sabe que a mí me encanta poner de ejemplo a mi hijo, porque es mi tesoro, ¿verdad? Y es la bendición que Dios me ha dado. Y así como uno como padre sabe darle bendiciones a sus hijos, ¿verdad? Igual el Señor, pues, ¿verdad? Él sabe darnos bendiciones a nosotros. Pero yo quiero poner este ejemplo porque con Gabriela, con la mamá, habíamos caído en una situación en donde que el niño quiere juguete, se le compra juguete. Que el niño quiere esto, se le compra esto. Que el niño quiere esto, lo otro. Que aquí mira esto, que mira lo otro, que aquí, que allá. Y hasta nos mandábamos enlaces de cosas, ¿verdad? Y decía, mira, te gusta esto, mira, te gusta lo otro. Resulta que hubo un momento en que dijimos, no, ya no, esto no puede continuar así. Porque cuando nosotros damos y damos y damos y damos y damos, acostumbramos a la gente, a nuestra familia, a nuestros hijos, a que nos vean como un cajero automático de juguetes. Y eso mismo pasa con Dios. A veces creemos que Dios es un cajero automático de milagros y que Dios le vamos a pedir el milagro y aquí va, aquí va, aquí va. Y al final lo que pasa es que nuestros hijos no valoran las cosas, no valoran el esfuerzo. Samuelito está tan chiquito que él no sabe, ¿verdad?, el esfuerzo que uno hace para poderle dar las cosas. Bueno, los que tienen hijos se sienten identificados y saben lo que estoy hablando. Pero hubo un momento en que Samuel me dijo, esto está bonito. Mira qué bonito. ¿Qué quiere decir eso? En lenguaje de papá, ¿qué quiere decir eso? Comprámelo. Y todavía me dice Samuel, la tarjeta esa, la que tenés aquí. Y bien sabe dónde está la tarjeta. Y le dije, no. Pero papá, es que está bien bonito, es que a mí me gusta. Y me dio una explicación bien lógica de por qué quería el juguete. Es que yo con esto aprendo a hacer esto y allá en la casa yo hago esto y juego con el otro juguete que tengo, lo puedo usar con este. Y me dio una explicación bien lógica.
Así como cuando nosotros vamos a Dios y le decimos, es que Señor, si tú me concedes este deseo, yo voy a poder bendecir a esta persona para poder hacer esto, para poder hacer lo otro. Señor Padre, yo te prometo que cuando tú me des esto, yo voy a hacer lo otro. Y vas a ver el resultado de esto. Y así se puso él, ¿verdad? Conmigo. Y yo ya había decidido dárselo. Yo ya lo había visto semanas atrás. Pero yo decía, no, todavía no. Bueno, para no hacerles largo el cuento, no lo compramos. La cajera ya me conoce, ¿verdad? Y ya sabe. Y solo se puso a reír. Y le dije, otro día. ¿Verdad? Y nos fuimos y nos llevamos lo que nos teníamos que llevar, que no era para él. Pero 3 días después, yo fui, vi que él había ido al kinder, me habían dado buenos comentarios de que había hecho sus tareas, sus actividades, que había estado bien, que había respetado el horario, o sea, él había hecho todo bien. Entonces vine yo, me fui, compré, lo tenía guardado, y el siguiente día, cuando lo fui a traer y nos vimos y toda la cosa, lo fui a recoger al kinder y todo, le dije, mira lo que tengo ahí atrás. Y cuando lo va viendo, papito, te amo, papá. Me encanta. Esto era lo que yo quería. Y a uno de padre se le llena el corazón cuando los hijos están contentos. Pero ¿qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido la reacción de él si yo se lo hubiera dado en el momento? Gracias. Y lo hubiera hecho a un lado, lo hubiera jugado un par de minutos y lo hubiera dejado a un lado ahí. Pero él entendió que en su momento se le dijo que no. Y que hubo un proceso en donde él tuvo que trabajar, entre comillas, para ganarse ese premio. Y cuando lo tuvo, lo valoró más. Y se enamoró más de papá. Y amó más a papá. Y dijo, papito, te amo, papá. ¿Y qué hacemos nosotros cuando Dios nos resuelve nuestros milagros? Cuando vemos el resultado de nuestro milagro. Cuando vemos el resultado de lo que le hemos pedido al Señor. Cuando veamos ese milagro hecho realidad, le vamos a decir, Dios mío, te amo. Gracias Dios por tu milagro. Gracias Dios por escucharme. Gracias Dios por restaurarme. Gracias Dios por devolverme a mi familia. Gracias Dios por darme la salud. Gracias Dios por recuperar a mis hijos para ti. Y ahí es donde viene el punto número 3, que es que Dios usará nuestra vida como testimonio. Mire lo que dice el verso 6 de Juan 9. Perdón, era el 8. No sé por qué puse el 6. El 8. Pero leamos desde el 6. Luego escupió en el suelo, lo hizo lodo con la saliva, lo untó en los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Y dice que después sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero se preguntaban, ¿no es ese el hombre que se solía sentar a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían que no. ¿Qué pasó acá? Su sanidad fue de testimonio para otros y se preguntaban, ¿no es ese el ciego que estaba ahí mendigando? ¿No es ese el pordiosero? Ahí el Siloé dice que significa el enviado. Porque lo envió a él. Mire qué cosa. Hay cosas que cuando nosotros empezamos a analizar, ¿verdad?
empezamos a entender cosas diferentes. Y dice que el lago de Siloé, que Siloé significa el enviado, es porque Jesús envió al ciego a lavarse. Lo envió a lavarse. Y es que, mire, hermanos, Dios hace cosas raras en nuestras vidas. A Él le encanta lo extraño. A Él le encanta hacer las cosas extrañas, las cosas raras, pero a nosotros nos toca hacer lo práctico y lo simple. Le dice, ve a lavarte. ¿Quién hizo lo raro? ¿A dónde está lo raro? ¿Qué es lo raro? ¿Lo raro es irse a lavar o es hacer lodo con saliva? Hacer lodo con saliva es lo raro, ¿verdad? Lo extraño. Lo normal es irse a lavar, ¿verdad? Entonces, a nosotros el Señor nos deja lo fácil, lo normal, lo simple. Somos nosotros los seres humanos que nos encanta complicar el proceso. A veces nosotros, no sé si usted se ha topado en la vida con personas, bueno, el hermano debe de tener la experiencia, el hermano Milton, que ¿no le ha pasado que usted da una indicación clara y suficientemente clara para poderse hacer, pero las personas no la entienden y hacen todo lo contrario? Y usted le dice, necesito que hagan esto, 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 lo otro. Por favor, ubique esto, esto y lo aquí, haga esto y lo otro. Y está comprensible, pues, ¿verdad? Pero la persona viene en el trabajo y hace todo lo contrario porque pensó que de la manera en que él la iba a ser mejor. ¿No le ha pasado a usted, hermano? O a Dilenia, creo que se me levantó Dilenia. Pero alguien más que tenga a cargo personas, ¿verdad? En su trabajo, que usted le dice, bueno, Aníbal, hermano Aníbal, que le dice, ayúdeme con esto, haga esto y lo otro, y después la persona hace otra cosa completamente diferente, y usted le dice, pero yo le di una indicación de hacer esto, esto y esto. Es que yo pensé que haciéndolo así iba a salir más rápido. Es que yo pensé que esto me quiso decir. Es que yo pensé que también haciéndolo así se iba a ver mejor. Pero la indicación fue clara. Haga esto, esto y esto. Y el ser humano es el que le encanta complicarse. Igual es con Dios. A Dios le encanta hacer cosas raras, extrañas, sobrenaturales. Y a nosotros nos manda hacer lo fácil, lo sencillo. Cuando Dios va a intervenir, nosotros debemos de responder con una cosa bien sencilla que empieza esta palabra con O. ¿Cuál es esta palabra? Alguien que no sea la meme que me conteste, por favor. Obediencia, ¿verdad? Obediencia, hermanos. Algo sencillo, ¿verdad? Obedecer. Parece sencillo, pero es difícil para el ser humano. Cuando Dios va a intervenir, cuando Dios quiere hacer las cosas, lo único que Él espera de nosotros es obediencia. En este punto, donde estamos aquí en la historia del ciego, cuando le pone el lodo con saliva, en este punto, ¿el ciego podía ver? No, ¿verdad? Ahí no podía ver. Y le dice, ve a lavarte. ¿Qué hubiera pasado si el ciego le hubiera dicho, es que necesito que alguien me lleve, es que necesito ayuda de alguien, es que necesito algo, es que mira, y hubiera empezado a poner excusas, excusas, excusas? El Señor lo único que quería era que el ciego le obedeciera, que se fuera a lavar, y eso fue precisamente lo que hizo. Tenía que caminar un poquito, arrastrarse un poquito, hacer caso, tenía que hacer un mínimo esfuerzo, tenía que él poner de su parte, tenía él que ser humilde y hacer algo por sí mismo. Y así nos toca a nosotros. El milagro que él tanto anhelaba llegó porque él también puso de su parte.
Y esto nos demuestra que del desierto más terrible, del problema más grande, de esa situación que usted está pasando, si nosotros somos obedientes y ponemos a Dios en primer lugar, Dios nos va a sacar de ese problema. Cuando el ciego recupera la vista o tiene la vista, recibe la vista, la gente se sorprende. Y esta parte es la que me empieza a mí como a dar escalofríos. Porque lo mismo va a pasar con su vida, hermano, cuando la gente empiece a ver su milagro. Y se va a empezar a sorprender y van a decir, y no era este que penqueaba a la esposa, y no era este el que decía malas palabras, y no era este el borracho, y no era este el que tenía problemas financieros, y no era este que no quería nada con el Señor, y no era este que la esposa lo dejó, no era este que su esposo lo dejó, no era este que tenía problemas con sus hijos. Y cuando el Señor nos restaure, y cuando el Señor empiece a hacer ese milagro, y cuando el milagro se empiece a ver, la gente se va a sorprender. Porque así como hubo gente que nos ha visto llorar, como hay gente que nos ha visto sufrir, como ha habido gente que nos ha visto tener problemas en nuestra vida, esa misma gente